Tengan buenos días, estimadas amigas, y les doy la bienvenida a su espacio Conectadas. En esta mañana vamos a leer allí en la carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer los versículos 5 al 7. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estuvimos la semana anterior meditando sobre las bendiciones, privilegios del creyente y las responsabilidades. Entonces vimos algunas responsabilidades y un poquito para repasar. Aquí el apóstol está hablando como en una suma porque dice añadir. Entonces la primera parte que dice es poniendo toda diligencia, o sea, él nos está animando a que debemos de estar dispuestas, ¿verdad?, a hacer la siguiente operación, ¿verdad? Dice, añadid a vuestra fe. La primera cosa es la fe. En la fe en Cristo se basa todo lo demás. Y vimos que decía que a la fe, virtud. Y dijimos que la virtud es igual a buena conducta, buenas acciones que glorifiquen al Señor. Luego dijimos que a la virtud, aquí el versículo 5, al final dice a la virtud añadir conocimiento. Y hablamos del conocimiento de nuestro Señor a través de la palabra del Señor, de estudiarla, de meditarla, de memorizarla y de obedecerla. Pero al conocimiento dijimos que debíamos de añadir el dominio propio, o sea, la templanza. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque con el dominio propio controlamos nuestras acciones. A veces somos muy arrebatadas y entonces actuamos de manera que no pensamos muchas cosas, no meditamos y luego sabemos que fallamos, ¿verdad? Y entonces viene a lamentarse, mejor no lo hubiera dicho, mejor no lo hubiera hecho. Por eso es la palabra tan pertinente en decir que debemos de tener dominio propio, ¿verdad? O sea, la templanza, como dice en Gálatas. Luego, después del dominio propio, dice que debemos añadir la paciencia. Ahora, cuando el apóstol Pedro está hablando a estos cristianos, la verdad era que estaban sufriendo mucho. Ellos padecían persecución del Imperio Romano, de los judíos, y todo porque ellos habían abrazado la fe en nuestro Señor Jesucristo. En primera de Pedro 1:6, mire lo que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces la paciencia es necesaria para mantenernos firmes en la fe. Luego, hablando de la paciencia, qué difícil, ¿verdad?, para nosotros, porque por naturaleza somos impacientes y queremos que todo se haga rápido y de la forma como uno quiere. Pero la palabra del Señor nos está exhortando que debemos de ser pacientes. Vamos a leer allí en Romanos 15:5 lo que nos dice acerca de la paciencia. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación
os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Mire, Dios de la paciencia. Debemos de alabar al Señor, glorificarlo, porque Él en su grandeza, en su majestad, en su gloria, nos tiene paciencia, ¿verdad? Y a la vez que nos habla de ese Dios de paciencia, nos está hablando de consolación. Entonces, cuando pasamos por pruebas, por dificultades, el Dios de la paciencia nos sostiene y nos consuela. Luego, después de que el apóstol ha dicho de añadir la paciencia, entonces dice que a la paciencia debemos añadir la piedad. ¿Y qué es piedad? Pues la piedad es aquella actitud de devoción a Dios, de tener un temor reverencial a Dios, de tener ese deseo, ese anhelo de buscarlo con todo nuestro corazón, agradarle, buscarlo en tiempos de oración, un tiempo con la palabra, y dirigirnos a Él de manera apropiada, pidiendo perdón por nuestros pecados y luego alabarlo, adorarlo, porque Él se lo merece. Luego dice que a la piedad debemos añadir afecto fraternal, o sea, el amor entre los hermanos. Y mire lo que dice en 1 de Pedro 3:8. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El apóstol repite que nos amemos fraternalmente. Entonces, debemos de amarnos como hermanos en Cristo, apoyarnos los unos a los otros. Y Juan 13:35, palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando nos amamos entre nosotros, estamos demostrando que somos discípulos del Señor, o sea que el amor es una evidencia de que somos discípulos de Cristo. Pero además de practicar el afecto fraternal, dice añadid amor y allí es amor por todos. Eso se extiende más porque ha hablado de afecto fraternal, pero ahora dice amor por todos, aún los que no son creyentes, debemos de amarlos. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Allí claramente nos dice el Señor que debemos de amar aún a los que no son agradables a nosotros, que pues aquí dice el Señor enemigos, ¿verdad? Entonces, que el amor del Señor esté en nosotros, porque todas estas cosas, por nuestra propia capacidad, no lo podemos hacer. Todas estas son virtudes que reflejan la naturaleza divina de Dios y tenemos la responsabilidad de practicar todas estas cosas y de esta forma estamos glorificando a nuestro Señor. Que Dios nos bendiga a cada una, nos ministre con su palabra y que podamos pedirle a Él que nos capacite para hacer la voluntad de Él. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseña cómo debemos vivir, Señor, cómo debemos conducirnos para agradarte y para dar testimonio, Señor, de que somos tus hijos, que podamos ser mujeres piadosas, mujeres prudentes, mujeres que demuestran el amor entre la congregación, entre los hermanos, pero que nuestro amor también se extienda
a otros, Señor, que necesitan de ti. Gracias por tus bendiciones. Bendice a mis amigas y hermanas en Cristo. Consuela a aquellas que están sufriendo, pasando por dificultades, que tú seas con cada una de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, hemos llegado al final de este programa y les recuerdo que no hay mejor manera de vivir que estar conectadas con Jesús.